Aquí tengo una rama de brócoli, un par de zanahorias, un pimiento rojo y un cuarto de champiñones, un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla, 3 limones, aceite y sal. Aquí tengo un pollo completo, voy a estar haciendo para 6 personas, tomillo como hierba de olor. Cortamos la zanahoria a la mitad y después en medias lunas. El brócoli simplemente lo desarmamos en trocitos. Limpiamos el pimiento y lo cortamos en cuadritos. El champiñón simplemente lo partimos en cuartos. En una olla con aceite bien caliente vamos a sellar nuestro pollo. Vamos a agregar un poco de sal, unas hierbas de olor, el jugo de limón. Aquí ya se nos va cocinando nuestro pollo. Después de 10 minutos agregamos las zanahorias y dejaremos cocinar por unos 5 minutos. Reservamos. En nuestra olla pondremos a sofreír el ajo y la cebolla. Agregamos los champiñones y los vamos a cocinar a fuego muy alto. Pondremos también un poco de sal y pimienta al gusto y tomillo. Ya que casi están los champiñones, agregaremos el pimiento morrón y vamos a dejar cocinar por un par de minutos. Vamos a diluir un par de cucharaditas de maicena en media tacita de agua. Vamos a juntar todos nuestros ingredientes. Aquí agregué un poco más de jugo de limón. Tapamos y dejamos cocinar por unos 20 minutos a fuego medio, hasta que nuestro pollo esté bien cocinado. Vamos a espesar nuestra salsa agregando la maicena y mezclamos. Vamos a dejar hasta que esté espesita a nuestro gusto. Ya para terminar pondremos el brócoli, ponemos un poco de sal, tapamos y dejamos cocinar unos 4 minutos para que se cocine al vapor. Al final simplemente mezclamos y tenemos listo nuestro guisado. Para esta receta usaremos 1 kilo de manitas de cerdo. Ya saben, verduras. Aquí tengo calabacitas y coliflor. Para nuestra salsa usaré un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla, 2 cucharadas de orégano, medio kilo de tomatillo y de hierbas en esta ocasión usaré una rama de apio. Ahora sí le pondremos suficiente sal aquí. Yo en este caso pondré una cucharada del orégano. Y ahora sí pondremos las manitas a cocción en olla express 20 minutos, después de que chille en olla regular 1 hora aproximadamente. Es que es muy rápido. La calabacita la cortamos en trozos chicos, al igual que la coliflor la desarmamos. Esto es muy fácil. Reservamos. Ya listo, ponemos nuestros tomates a cocinar en agua y agregamos chile al gusto. Vamos a dejar cocinar hasta que cambien de color los tomates. Ya que cambiaron de color, los pasamos a la licuadora y les ponemos el ajo, la cebolla, una cucharada de orégano, sal, agua y licuaremos muy bien. En una olla pondremos un chorrito de aceite y cuando esté caliente sofreímos aquí nuestra salsa. La dejaremos cocinar por unos 5 minutos. Vamos a poner a cocinar nuestras calabacitas aquí mismo. Las dejaré 5 minutos. Ya que están precocidas, agregamos la coliflor y dejaremos 5 minutos más. Y miren cómo va el guisado con las puras verduras. Cuando las manitas estén listas, vean, ya sacamos de nuestro express, están suavecitas, las retiramos y las vamos a agregar a nuestro guisado. Aquí agregué la hierba, dejamos un par de minutos cocinar para que se integren los sabores, ajustamos el sazón y tenemos listo nuestro guisado. A mí ya se me antojó, así que vámonos a comer. Vamos a estar utilizando una lata de atún, una cucharada de mostaza, 3 cucharadas de crema, germen de alfalfa, aguacate y un elote, aparte de un poco de sal, agua y algunos otros extras que ahorita les comento. Comenzamos desgranando el elote. Ya listo, lo pondremos a cocinar en una ollita con agua y sal. Lo vamos a dejar aquí unos 15 minutos o hasta que esté listo. El atún simplemente lo drenaré. Vamos a preparar el aderezo. Le voy a poner la mostaza, la crema, un poco de pimienta y sal. Y mezclamos muy bien. Agregamos el atún y la primera parte está lista. Reservamos en refrigeración. Como verán, el elote ya está. Lo colaré y lo vamos a enfriar. Ya frío vamos a agregar al atún y mezclamos muy bien. Opcionalmente, para darle más sabor, le pueden agregar un poco de cebolla picada. También pueden ponerle perejil o cilantro picado. Cuando ya vayamos a comer, ahora sí vamos a agregar el aguacate. Yo lo pondré así picado, vean qué fácil es. Lo mismo con el germen que pondremos al último porque si no se baja. Ahora sí está listo.
Vean qué fácil tenemos para 2 personas fácilmente. Aquí al final puse también un poco de jitomate para darle color. Solo paso a recordarte que ya tenemos el recetario digital disponible. En la caja de la descripción te dejo toda la información para que lo puedas adquirir. Está completísimo, 65 recetas con mucha variedad de platillos. Usaré 300 gramos de jamón, 250 gramos de queso manchego, para capear unos 3 huevos, harina, aceite y para un caldillo sencillo unos 6 jitomates, un ajo, un trozo de cebolla, ramita de pasote o cilantro, sal y pimienta. Vamos a poner a cocinar todo el tomate con su ajo y correspondiente cebolla. El queso lo cortamos en tiras de esta manera. Coloco en la rebanada de jamón, metemos las puntas y enrollamos así. Vieron que es muy fácil, eso haremos con todos y vamos a enharinar muy bien los rollitos, que queden así. Aquí puse 3 huevos con un poco de sal a batir. Esto lo pueden hacer con cualquier batidora eléctrica, se puede, no es necesario separar nada. En 5 minutos aproximadamente tenemos ya esta textura que es la que buscamos. Vamos a agregar aquí 2 cucharadas de harina y con el mismo batidor mezclaremos ligeramente para integrar. Ahora sí, está listo. Aquí ya tengo una sartén con aceite caliente. Pasaremos el rollito por el huevo tratando de cubrir muy bien. Y a dorar aquí. Ya puse otro y mi técnica es ir agregando aceite hacia arriba para que se infle el huevo. Y ya que se están dorando de abajo, vamos a voltear. Dejamos otro minutito más o menos. Ya que están dorados, vamos a dejar escurrir y pasamos a un plato con papel absorbente. En una licuadora pondré pimienta y clavo. Ahora vamos a sacar nuestro jitomate con ajo y cebolla. Fueron aquí 3 tazas aproximadamente. Vamos a licuar muy bien. Ahora lo sofreímos en una sartén con aceite caliente. Bien, ajustamos el sazón y dejamos hervir 5 minutos más. Los rollitos de jamón. Esto simplemente calienten el caldillo y pueden agregar los rollitos adentro. Yo los voy a hacer así. Pondré un poco de mi salsa y voy a poner mis rollitos ya calientes. Acompañé con una ensalada. Vean cómo quedan los rollitos. Estos me encantan porque por adentro tienen harto queso fundido. Aquí también usaré pollo. Este lo voy a poner a hervir. Yo lo suelo abrir para que sea más rápido y lo pondré en una ollita en agua con suficiente sal, ajo, cebolla y una ramita de cilantro. Lo ponemos a cocinar por unos 30 minutos. Haremos una salsita verde súper fácil con tomate, ajo, cebolla y cilantro. Además usaremos lechuga, también usaremos un par de tortillas, crema, queso rallado. Vamos a hacer unos totopos cortando las tortillas en triángulo y para que sean más sanas pues las vamos a hacer en horno. Por unos 10 minutos aproximadamente estarán listas. El tomate lo lavé muy bien y lo pondremos a cocinar con el ajo, cebolla y chile opcional. Este lo vamos a dejar unos 15 minutos. El pollo ya hirvió y lo vamos a retirar. Lo vamos a deshebrar rápidamente con un par de tenedores. Este es facilísimo y lo reservamos. La lechuga la cortaré en tiras simplemente, la que ustedes decidan usar. El tomate ya está prácticamente listo. Lo dejé solamente 10 minutos y licuaremos con el caldo del pollo que resultó de nuestra pechuga. Vamos a sofreír la salsita con un chorrito de aceite y la vamos a dejar cocinar por un par de minutos. Por supuesto, opcionalmente pondremos epazote o en su defecto cilantro. Vamos a servir la ensalada de esta manera. Pondremos la lechuga, una buena porción, pondremos pollo deshebrado, totopos, nuestra salsa, esta sí abundante. Al final, como se terminan unas enchiladas o unos chilaquiles con crema y queso. De enchiladas o chilaquiles, ¿a poco no se les antoja? Anoten su receta y vamos por la última. Para esto usaré un diente de ajo, un trozo de cebolla y unos 3 jitomates. Todo lo cortaremos en trozos para licuarlo muy bien. Le pondremos un poquito de agua y licuamos. La guarnición, un par de zanahorias ya limpias y las cortaré así, en cuartos de luna. También haré lo mismo con 2 calabacitas. Las 2 latas de atún simplemente las drenaremos sin exprimir. El apio, ya saben cómo lo limpiamos y simplemente lo cortamos o picamos. En una sartén pondré aceite. Lo primero que colocaremos serán las zanahorias para que se suavicen. La dejaré aquí unos 3 minutos, agregamos sal y pimienta.
Ya sofrita, agregaremos el apio y sofreímos por un minuto más. Después agregaremos las calabacitas. Estas igual solamente un minuto. Y en este paso, si gustan algún chile, pondremos el puré de jitomate que hicimos. Vamos a dejar cocinar esto unos 15 minutos cuando menos, a que esté bien cocido el jitomate. Opcionalmente pueden agregar un poquito de agua. Aquí ven, ya agregamos el atún. Al final ajustamos el sazón y también le pondremos alguna hierba como perejil, cilantro o epazote. A mí me gusta el perejil y lo agrego bien picadito, así como vimos. Ahora sí, está listo. Vean cómo nos queda este guisado. Yo aquí lo voy a servir con una pasta. Queda una combinación buenísima.